extenso viaje y, si debo resumirlo de alguna manera, sumamente exitoso. Es decir, llevar, siempre fue la pretensión, la idea de AMIA y mía en particular, llevar todo el accionar de AMIA a todos los ámbitos internacionales. Creemos que es una responsabilidad, primero para conocer en el mundo, porque realmente somos ejemplo de comunidad judía en el mundo y en Latinoamérica en especial. Y la verdad que reforzar, articular todo con nuestros similares, con todo lo que son las comunidades judías de la zona de Latinoamérica, Ibero-Latinoamérica, en distintos encuentros, realmente es muy enriquecedor. Y así comenzamos con un viaje en la zona de Miami, en Estados Unidos, donde nos encontramos habitualmente, regularmente, al menos una vez por año, los máximos dirigentes de las comunidades judías. Y sabemos que ahí tenemos muchos temas en común y tenemos muchos temas de los cuales nos preocupan. Lo que suele liderar las preocupaciones en general de la comunidad judía en general, y particularmente la comunidad judía argentina, lo que es el terrorismo internacional. Y AMIA, como lamentables pioneros en todo este proceso a partir de hace 18 años, con lo que fue el peor atentado que sufriera la Argentina, tenemos por supuesto mucho que decir, mucho que reclamar de lo bien que hace tener memoria para poder hacer justicia. Y hoy está complicado el mundo en general y nosotros tenemos problemáticas en común, pero tenemos muchas fortalezas. Y la verdad que principalmente nos gusta tratar las cosas positivas que hace AMIA, lo que es fundacional para la AMIA, que es, como suelo decirlo, y lo aprendí de los chicos de las escuelas primarias, que también es una responsabilidad de AMIA trabajar por la educación para la continuidad judía. Lo aprendí hablando con los chicos de las escuelas. Si debemos resumir de alguna manera qué hace AMIA, es ayudar a la gente, como ellos mismos lo suelen mencionar. Y la verdad que sería ideal trabajar y hablar sobre la gran ayuda que presta la AMIA en general a su comunidad judía, pero a la gente en general, dando trabajo, dando educación, ayudando a la tercera edad, que por supuesto todo esto es muy relevante y muy importante y lo venimos conversando, pero hoy la principal preocupación que afecta en común a todas las comunidades, como suelo decir, es el terrorismo internacional de la mano de Irán. Y hoy en día hablar de una posible mesa de diálogo ofrecida por el gobierno a la Argentina con un interlocutor como Irán, nosotros decimos, ojo, que Irán no es un país confiable. Recordamos que es un país teocrático, fundamentalista, negador de la principal tragedia que sufriera la humanidad toda, negando la Shoah, particularmente en mi caso doblemente sensible, ya que mi mamá, que la tengo viva con 87 años de edad, es un testigo viviente de haber pasado la Shoah, con su número de campo de concentración estampado en su brazo y siendo permanente testigo para grupos latinoamericanos en el Museo de la Shoah. Nadie me puede venir a decir que la Shoah no existió. Y de la misma manera, la única y principal democracia que tenemos en Medio Oriente es el Estado de Israel. Y que un presidente de un Estado ante las Naciones Unidas pueda decir que este Estado, Israel, debe desaparecer del mapa, entendemos quien expresa semejante concepto no debería ser interlocutor de un país democrático como es la Argentina. Y sabemos que ha pedido, y haciendo un poco de historia, el mismo presidente Néstor Kirchner logra hace varios años el pedido de circulares rojas generado por Interpol, un organismo internacional con el consenso de más de 90 naciones del mundo, pidiendo la circular roja, que es la máxima alerta que saca Interpol en búsqueda de personas implicadas en algún tema de esta índole, que es de terrorismo internacional, y como nos tocó vivir. La presidenta de la Nación ratificando, y ante la presencia del presidente de la AMIA y una delegación argentina importante, diciendo que invita literalmente a los ciudadanos iraníes sospechados en el semejante crimen de que murieran 85 personas aquí en la AMIA,
invitando literalmente a estos ciudadanos a hacer su descargo y a demostrar su inocencia como dicen serlo. Jamás se han presentado, no solo eso, sino que elevan al rango de ministro a uno de los principales ciudadanos iraníes implicados y sospechados en este terrible atentado, elevan al rango de ministro, con lo cual logra inmunidad diplomática. Aparece hace pocos meses paseando literalmente en forma oficial en un país amigo, hermano y vecino como es la República de Bolivia. Todo esto nos genera un malestar, y en un momento donde el mundo democrático, Canadá, Estados Unidos, la mayoría de los países europeos cierran las puertas a un país como Irán, sabiendo del peligro de su pretensión de incremento en cuanto al armamento nuclear, que seguramente es la posibilidad que le hagan mal en cualquier momento y en cualquier lugar a quien le toque en su quehacer de matar gente. Hoy encuentran una mesa amistosa aquí en la Argentina con 85 muertos que aún no pueden descansar en paz. Todo esto lo llevamos a todos los ámbitos internacionales, comenzando, como dije, en un encuentro ante los Estados Unidos, reuniéndonos además con argentinos, ciudadanos argentinos, hoy viviendo en la ciudad de Miami, preocupados por todo este tema, intercambiando distintas opiniones, y luego paradójicamente pasando a otro ámbito internacional de sumamente relevante y que realmente me enorgullece como presidente de AMIA, que la Argentina, único país de Latinoamérica, participe de un encuentro que es la International Task Force, hoy cambiado justamente el nombre, que es una alianza de países creado por las Naciones Unidas para el estudio y la prevención de un hecho como es la Shoah, el Holocausto, que tanto mal le hizo al mundo en general. Argentina, en mérito a la verdad, es el único país de Latinoamérica con una amplia representación tanto del Ministerio de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y de Cancillería. Están representados a la Argentina, cuya delegación acompaña la AMIA como importante ONG, invitada por la misma Argentina en un ámbito de más de 30 naciones, estudiando, hablando para la prevención, para que la Shoah nunca más se repita en el mundo, llevando a los ámbitos protocolares de todos los ministerios de educación para que la gente sepa lo que fue la Shoah, hablando en todos los ámbitos internacionales. Esto también es sumamente relevante, donde podemos compartir la mesa y dialogar juntos con quien es el representante oficial de la delegación argentina, que es el ministro Federico Villegas Beltrán, jefe de la delegación argentina, en nombre de Cancillería y de Derechos Humanos, la licenciada Andrea Walde, también una personalidad destacada en todo lo que es el estudio de los derechos humanos, junto con Celeste en representación del Ministerio de Educación, Guillermo Borges, el presidente de AMIA, acompañando en todo este trabajo para la educación en el mundo. Somos la principal ONG, la principal red de empleo privada a nivel nacional, a punto tal que el Estado argentino, a través de su Ministerio de Trabajo, en la figura del ministro Carlos Tomada, replica permanentemente nuestro sistema y nuestro formato para brindar empleo a quien lo necesite. Todo este modelo, hemos firmado un acuerdo hace varios meses con el Estado de Israel, con este organismo que es OLEI, de ayuda a los inmigrantes latinoamericanos, en una mesa de diálogo en común con un gran auditorio colmado por argentinos que hoy están viviendo en el Estado de Israel, muy contentos con esta posibilidad de encontrar trabajo en Israel a través del programa de AMIA, pero por supuesto no escapa también el comentario de hablar de las relaciones del gobierno nacional con la AMIA, y tampoco escapa la preocupación de conversar acerca de la propuesta mesa de diálogo entre Irán y la República Argentina. Así que una preocupación en común, donde tratamos de esclarecer lo máximo posible. Este panel que fue integrado junto con todo este importante público, con el ex embajador Daniel Gazit, quien participó hasta hace pocos meses junto con la comunidad judía con toda esta problemática, exponiendo también su preocupación en los conceptos como venimos planteando.
La verdad que al momento de irme a todo este importante viaje hemos tenido un encuentro acá en su momento con Daya, todavía sobre la finalización de la gestión anterior a cargo de Aldo Donsis, y con una gran cantidad de familiares, que eran más de 20, con quienes compartimos un encuentro muy importante, justamente planteando la gran preocupación del inicio del posible diálogo entre Irán y Argentina. Entendimos tanto las comunidades, las entidades centrales, AMIA, Daya, con el acuerdo, la firma y la participación de casi 25 familiares, que es una mayoría sumamente importante, expresando esta preocupación. El encuentro del ministro Timerman en la Daya, lamentablemente en mi ausencia, una vez más cuestiona esto de que posiblemente alguien no tenga presente que AMIA es víctima, es familiar, es querellante y es perjudicado, por supuesto, principal en lo que fuera el principal atentado que sufriera la Argentina. Nosotros, como decimos, estamos absolutamente confiados en lo que es la justicia argentina, en el importante trabajo que viene llevando a cabo, del cual estamos muy integrados, también el importante trabajo que lleva hasta el día de hoy el fiscal de la causa, el doctor Alberto Nisman. Entendemos que se nos debe una explicación y que debemos participar, aunque el diálogo mantenga el secreto entre los estados, cosa que compartimos, pero absolutamente con la reserva del caso. Pero nosotros, como víctimas directas, como familiares directos, que es la AMIA, donde murieran sus empleados, sus socios, sus amigos que cayeran en este lugar, para que estos 85 víctimas fatales puedan algún día descansar en paz, a pesar de los 18 años transcurridos sin ningún detenido hasta el momento, tenemos la obligación de saber qué es lo que está pasando, si este diálogo está avanzando. Lamentablemente, por distintas circunstancias, la AMIA no participó de este encuentro, no fue convocada seguramente en forma adecuada, de lo cual no soy muy conocedor, ya que lamentablemente no estuve, pero por supuesto que esperamos, de la misma manera que el canciller participó de un encuentro en la Daya, que de la misma manera podamos tener un acercamiento, un relevamiento de esta charla que está teniendo Irán y Argentina, AMIA y todos los familiares que están permanentemente junto a nosotros con todo este cuestionamiento de qué está pasando. Queremos saber, debemos saber. Ojalá este encuentro se pueda dar de alguna manera lo antes posible. Esta comisión es una de las más largas de la historia de la AMIA, ya que es la primera vez que sucede en más de 115 años de la existencia de AMIA que una misma comisión directiva que asume por 3 años. Estamos transitando nuestro 5º año, así que un hecho absolutamente inédito, y ojalá todo este trabajo que venimos haciendo con mucho esfuerzo, con mucha participación, con mucha dedicación permanente, esto trascienda a la próxima comisión directiva y que de una vez por todas, a partir del 7 de abril, que serán las nuevas elecciones, haya un acuerdo político para que todo este trabajo que se viene haciendo desde muchísimos años y que nosotros hemos volcado el mayor de los esfuerzos para la continuidad judía de esta AMIA, con toda la problemática que implica llevar adelante el esclarecimiento de semejante atentado, que es nuestro compromiso de no bajar los brazos jamás, de continuar con la excelencia que debe tener un rabinato para la solución de los problemas familiares, que también es nuestra permanente preocupación para que esto mejore cada día. Todo lo que es el mejoramiento de la educación de las casi 50 escuelas que participan del Bada Jinuj, nuestra importante red de empleo que cada vez se va incrementando y que hemos tenido la suerte de exportar al Estado de Israel, y que hoy tenemos acuerdo con 13 provincias del interior para llevar a cabo y replicar este modelo. Todo esto se fortifique, ojalá esto sea posible a partir de la próxima elección.